Pero realmente el ejercicio no es solamente responder a quiénes somos, sino qué y quiénes queremos ser, ¿sí? Y en el ejercicio de la libertad vamos encontrando eso. Es decir, la libertad nos permite incluso reconfigurar, ¿sí? Reconfigurar nuestro proyecto personal, pero también incluso replantearnos aspectos de nuestra personalidad que no están contribuyendo a ese proyecto. Bienvenidos a Aquí y Ahora, nuestro podcast de relatos de superación, en donde nos tomamos el trabajo de brindarles a ustedes quienes nos ven una experiencia y un espacio para que escuchen a aquellas personas que han tenido algún tipo de experiencia con dificultades y embates de salud mental. También espacio en donde nos damos la libertad de traer a profesionales como quienes están el día de hoy aquí para expresar y trabajar sobre algunos temas que ciertamente son de su interés y que probablemente se conviertan en herramientas para informarnos y trabajar tal vez algunas dificultades que estemos viviendo. Hoy me encuentro con Ivonne Basto, quien nos acompaña el día de hoy, y con Jaime Toro, quien es nuestro invitado el día de hoy y quien es gerente académico y dirige todo esto que nosotros conocemos dentro de Meaning como SAPS, que es la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Jaime hoy nos estará acompañando dentro de un tema muy importante que hablaremos. Primero quería darte la bienvenida. Muchas gracias por asistir, Jaime. Bienvenido a Aquí y Ahora, nuestro podcast. Gracias, Santi, y gracias, Ivonne, por la invitación. A ti por estar con nosotros, Jaime. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que innegablemente hace parte de nuestra realidad todos los días: la libertad. Y es que esto es tan presente que hasta canciones se han hecho. O no sé, las hemos visto por ejemplo en películas como Corazón Valiente, donde hablan de esta historia de William Wallace y cómo el frente de él en ese momento era la libertad, la libertad, la libertad. Cómo hasta algún punto llega a ser torturado y a enfrentar la muerte en función de esta idea de libertad. Yo ahora mismo tengo como 3 multas de tránsito que me están quitando la libertad y que siento que están oprimiendo mi vida. Pero fuera de esto, lo que quiero ir es: todos tenemos una convivencia con esta idea de la libertad. De cualquier forma. Quiero conseguir mi libertad económica. O, uy, no, menos mal me quité eso, tenía un peso encima, me liberé de eso, ya lo hice. La libertad es un tema que constantemente aparece en nuestra vida y que incluso hace parte de, ¿sabes?, como problemáticas que llega a vivir la gente cuando precisamente sienten que pierden la posibilidad de elegir, se sienten contra la espada y la pared, que han perdido las ganas, sienten que ya no pueden. Y quiero que precisamente abramos el tema del día de hoy, ya que vamos a hablar de vivir en libertad y de la libertad, Jaime, con que puedas ayudarnos a resolver qué es esto de la libertad y que les ayudes a aquellos a quienes nos ven a no solo definirla coloquialmente, sino también aprender a detectarla en su día a día. Para ti, ¿qué es la libertad desde un concepto, ¿sabes?, muy aterrizado, desde lo coloquial incluso, y cómo se ve en nuestro día a día? Sí. Bueno, la libertad, como mencionabas, es un tema que está presente en todos los fenómenos humanos. Sí. De hecho, me llama mucho la atención que utilicemos palabras como conseguirla, encontrarla, recuperarla, celebrarla. Pero yo tengo una idea muy, muy linda, pues que obviamente he ido construyendo a lo largo de mi formación tanto profesional, personal y con todo esto de la logoterapia, del sentido de vida, del propósito, incluso del mismo existencialismo, que es un poco lo que hacemos en SAPS. Pero realmente la libertad es algo que está en nosotros. Es decir, yo hablo más de educar la libertad. ¿Sí? La libertad es un ejercicio humano, lo que quiere decir que es inherente al ser humano. Los seres humanos somos libres, ¿sí? Somos libres. Pero definitivamente hablar de la libertad también es hablar de condicionamientos. Cuando hablamos de perder la libertad o tomamos distancia de la libertad, estamos hablando justamente de los condicionamientos, que son todas aquellas cosas que nos pasan. El ser humano es un ser en situación, es decir, es un ser situado. Al ser humano le pasan cosas, ¿sí? De hecho, el arte de vivir es el arte de tener que
estar conviviendo con todas estas cosas que nos pasan. Entonces, el ejercicio de la libertad, primero, es un ejercicio humano, es algo inherente al ser humano, es algo que nos acompaña en nuestro proceso desde que nacemos, pero lo vamos educando. ¿Sí? Algunos utilizan más la palabra madurar. Sin embargo, cuando hablamos de educación, estamos hablando de educar la libertad, pero también educar la interioridad. Entonces, para hablar un poquito más aterrizadito de esto, ser humano es ser libre, ¿sí? Y lo que va sucediendo a lo largo de todo nuestro proceso es justamente educar el ejercicio de ser libre. Claro, y ese ejercicio de ser libre, que entre otras cosas manifiesta la libertad, se ve mucho en nuestras decisiones. ¿Qué carro quiero? ¿Qué proyecto de vida elijo? ¿Qué pareja elijo? ¿Qué comida elijo? Porque creo que algo que hablabas como de educar la libertad muchas veces se ve precisamente en el ejercicio de elegir. Y claro, cómo elijo hoy que tengo tantos años a cómo elegía cuando tenía tal edad o tal vez estaba más joven, creo que manifiesta precisamente un ejercicio de hacernos libres y de tomar decisiones muy distintos, que tiene sentido entre otras cosas en función de que algo me limite. Pues porque nací en Colombia, o pues porque tengo tantos años, o pues porque soy de tal ciudad y no de Escocia o de Londres, soy de acá, de Colombia. El hecho es que esto me parece muy valioso porque hablamos de libertad entonces y de esta capacidad inherente de elegir, en el sentido en que pues cobra importancia en función de tener razones para elegir, estar limitados por algo, edad, género, altura, sexo, padre, carrera, día, noche. ¿Cuáles para ti sientes que son las manifestaciones más claras de que las personas pierden libertad? Bueno, yo creo que la razón del simple hecho de vivir en situación, el ser humano ya se ve confrontado, como decías muy bien, con decisiones. ¿Sí? El ser humano es un ser situado, lo mencionábamos, y esas situaciones vienen cargadas pues, de muchas preguntas, de muchos estímulos, estímulos condicionantes. Que claro, obviamente todo esto se va diferenciando a través de las etapas. No es lo mismo hablar de libertad en un joven de 12 años, que los intereses, motivaciones y necesidades son completamente diferentes, a una persona, por ejemplo, que hoy tiene 30, 35 años, ya alcanzó una carrera universitaria o está en un proyecto de vida de pareja, o a una persona de 70, 80 años que está en otra, vamos a llamar en otro momento de su vida, que está siendo confrontado pues con una situación completamente diferente. Entonces, la libertad se va manifestando justamente conforme van apareciendo la demanda de las situaciones y las preguntas que la vida nos va haciendo respecto a nuestros intereses, motivaciones y necesidades. Cuando nosotros educamos la libertad, no solamente estamos educando esta palabrita o esta actividad, tú hablabas de elegir. La libertad, pues yo creo que la manifestación más clara está en la elección. ¿Somos libres de qué y libres para qué? Pero cuando el ser humano se ve confrontado en diferentes etapas, se ve confrontado con las preguntas. Y esas preguntas tienen que ver mucho también con sus intereses, motivaciones, necesidades. Un joven se ve confrontado, por ejemplo, solamente por colocar una idea, hasta en una actividad deportiva. ¿Sí? Los padres que acostumbramos, por ejemplo, con nuestros hijos, de llevarlos a todas las actividades para ver con cuál engancha. Pero resulta que es posible que la persona se vea confrontada con varios valores y le gusten 3 deportes, 4 deportes. Pero resulta que esos deportes que le gusta tanto se practican los domingos a las 8 de la mañana. El joven se ve confrontado a esta decisión, ¿no? ¿Cuál elijo? Si me voy al fútbol o voy a natación. De hecho, es real, ¿no? Estoy ahorita confrontado con esa... Sí. Estoy confrontado con ese ejercicio de mi hijo. Entonces, el ejercicio de la libertad se va viendo o se va experimentando conforme nosotros nos vamos metiendo en la vida, ¿no? El mismo contexto, es decir, hablamos de temas culturales, de temas sociales, que están cargados de tantos condicionantes, pero realmente cuando hablamos de ser libres, estamos hablando de ser libre de cosas y libre para cosas. No deja de ser la libertad una respuesta ante la misma vida, ¿no? El acto de vivir ya es en sí mismo una pregunta constante que nos va haciendo
La vida misma. Entonces, creo que diferenciar esos momentos, el momento en el que me encuentro, la etapa evolutiva en la que me encuentro, las necesidades, las motivaciones y nuestros intereses, nos permite identificar un poquito más qué tan libres somos. Qué tan libres somos. Ahora, también está claro de que hay ciertos condicionantes que las personas, por ejemplo, les va a costar un poquito más. Tú hablabas de una canción cuando iniciamos. La de Jerry Rivera. La de Jerry Rivera. La pregunta que nos hacemos es si una persona, por ejemplo, cumpliendo una condena de 20, de 30 años, es libre. Pues seguramente está privado de muchas... de muchas posibilidades. De hacer lo que quiera. De hacer lo que quiera. Sin embargo, cuando hablamos de libertad, también hablamos de una libertad interior, ¿sí? Y es esa capacidad que tenemos los seres humanos de asumir actitudes, incluso frente a aquellas cosas que no podemos cambiar. Y esto es un pensamiento muy frankliano, ¿no? A lo Viktor Frankl. Cuando no podemos cambiar situaciones, siempre nos encontramos frente a la última de las libertades humanas, que es la libertad de elegir frente a aquello que no podemos cambiar. Entonces, la libertad incluso está impresa en todas las actitudes que nosotros le ponemos a la vida y con la que enfrentamos la vida. Sí, escuchándote, Jaime, estaba pensando un poco en lo que implica vivir en libertad y cómo desde el aprendizaje, las creencias, la cultura, paradójicamente nos direccionan a que como que se genera un paralelo de libertad con libertinaje. Y te escuchaba un poco porque desde mi experiencia, yo recuerdo que cuando llegué al colectivo, yo tenía una formación muy clínica y me enamoro de la logoterapia, empiezo a generar formación con SAPS y bueno, todo el tema académico que implica desde lo clínico la logoterapia. Y me parecía muy loco esos términos de libertad, autotrascendencia, autodistanciamiento y bueno, todo lo que manejamos en temas de intervención. Y yo decía, ¿cómo aterriza uno a las personas, a un padre, familia, a un hijo, con temas de libertad? ¿Sí? Porque a veces cuando se tocan este temas con familias, el estigma es un tema más de libertinaje y en fin. Entonces, escuchándote un poco, también pensaba en cómo desde la adicción es sinónimo de pérdida de libertad. La adicción hace parte, no tengo control ni del consumo ni de mi vida. Y yo les quiero compartir un poco cómo cuando yo estuve en consumo activo por muchos años, yo creía que mi vida estaba viviendo en libertad. Por eso digo que es paradójico. Porque yo creía que el poder relacionarme con sustancias, poder hacer lo que quería con mis amigos, tomarme el agua del florero, era una forma de ser libre, era una forma de conectarme con lo valioso, ¿sí? Y para mí era muy fuerte cuando mi familia me colocaba límites, cuando me decían que estaba mal y yo tenía una percepción de que todos eran los que estaban mal y yo estaba bien, porque pues yo estaba viviendo mi vida en libertad. Entonces, ¿cómo podemos un poco desde la logoterapia y todo lo que haces en SAPS y en este espacio podemos informar a las personas cuando hay un consumo de sustancias o de alcohol, las personas empiezan a perder la libertad? Y la diferencia, ahí van dos, ¿no? Me gustaría esa. Y la diferencia de libertad y libertinaje. ¿Cómo lo ves tú? No, hay una medida. La libertad tiene también su medida, ¿no? Y somos libres mientras más responsables somos. Sí, es como una moneda de dos caras. Hacemos ejercicio de la libertad y tomamos conciencia de qué tan libres somos en la medida que tomamos conciencia de qué tan responsable podemos ser de esas elecciones. ¿Sí? La responsabilidad también es el ejercicio, es un ejercicio que se educa, ¿sí? Y también va madurando conforme vamos avanzando en nuestro proceso evolutivo. Yo le decía, por ejemplo, a un grupo de padres donde estábamos hablando de temas preventivos, que los jóvenes cuando están en el proceso de desarrollo, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo, está madurando una corteza que tiene funciones muy, muy particulares.
que le permitan al ser humano sobrevivir, pero también alcanzar ciertos proyectos, ¿no? Los jóvenes son pura emocionalidad, ¿sí? De hecho, yo utilizaba un término haciéndome responsable de él, y es que los padres se convierten como la corteza prefrontal de sus hijos, ¿sí? Porque los jóvenes son pura emocionalidad. Lo que quiere decir que el ejercicio de de tomar decisiones y hacerse responsable de ellas, pues todavía es cuestionable, ¿no? En la medida que van avanzando, que va evolucionando el cerebro y que va evolucionando todo el proceso evolutivo, que van evolucionando en esa etapa, pues ellos van adquiriendo más conciencia de lo que pueden hacer. Es decir, la libertad está madurando y con eso está madurando también el ejercicio de la responsabilidad. Entonces, hablar de libertad y libertinaje son conceptos completamente diferentes si no incluimos el concepto de responsabilidad. Creo que eso es clave para todas las personas que nos escuchan, por lo que te digo. Creo que desde las creencias y aprendizajes, la libertad es como haga lo que quiera, ¿sí? Y en este modelo de tratamiento y de prevención, creo que es una de las cosas que más fortalecemos nosotros desde el colectivo. Y ahí me gustaría que tú nos puedas ayudar. ¿Cómo entonces en tratamiento, ¿sí?, podemos generar movimiento en la libertad de una persona, por ejemplo, que consume sustancias? Claro, reconocer. Creo que todo comienza por el reconocimiento. Cuando las personas están en consumo, que están viviendo, entre comillas, su vida en libertad, o al menos esa es la concepción que tienen, esa es la idea que tienen, pues tienen conciencia de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo, de lo que están experimentando, del placer que los ayuda a conectar con ciertas necesidades o huir de ciertas situaciones. Pero hacer conciencia de la libertad es hacer conciencia de qué tanto le está aportando, por ejemplo, esta actividad a mi vida, ¿no? Allí empieza la conciencia de la responsabilidad. Cuando una persona, y no solamente en el mundo de las adicciones, podemos llevar esto incluso a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de incluso hasta de las mismas dependencias afectivas, las relaciones de pareja, hasta la actividad laboral, ¿sí? Cuando la persona empieza a hacer conciencia de que puede hacerse responsable, de que lo que está haciendo de alguna manera aporta al proyecto de vida, estamos empezando quizás a conectarnos con el sí a la vida a pesar de todo, con el valor que aporta el hecho justamente de estar vivos, porque la libertad también tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de poder hacer uso de todos nuestros recursos psicológicos para conectar con lo valioso que hay en el mundo y poder diferenciar cuáles son aquellas cosas que le aportan a mi vida y cuáles son aquellas cosas que no le aportan a mi vida. Cuando nosotros hablamos de valores, estamos hablando de situaciones, de personas, de acciones, de objetos que no solamente me emocionan, sino que sé que me ayudan a construir vida. Entonces, en un proceso de consumo, en una actividad de consumo, una persona está limitada justamente en el ejercicio de la libertad. Ella se siente libre, pero lo cierto es que tan responsable puede hacerse de esa actividad o de ese comportamiento. Entonces creo que una de las actividades por donde debemos comenzar, de hecho creo que en tratamiento se habla mucho de motivación al cambio, donde las personas empiezan a conseguir razones para dejar de consumir, ¿sí? Y empiezan incluso a conectar con todas aquellas cosas que de alguna manera por estar en esta práctica lo han metido en problemas. Entonces la actividad es el ejercicio también de tomar conciencia de la forma como estoy viviendo y de lo que quiero para mi vida. Es decir, poder autoproyectarnos, ¿no? Poder vernos incluso de manera diferente y de poder conectar con cosas diferentes. Sí, totalmente, Jaime. Yo creo que a pesar de que sea un tema bastante complicado, lo has expuesto bien y sobre todo es lo que percibimos de parte de Colectivo Aquí y Ahora cuando algunas personas acuden a nosotros y quieren abrirse a hacer el proceso de internado, es hacerle ver que la cuestión del consumo ha sido en ese momento de la vida la excusa para empezar a hacerse más libre. Porque a la larga no es solo el consumo,
sino también otros temas, lo que está quitando es la posibilidad de elegir en la vida, de llevar la vida que quieren. Y creo que en esencia parte del objetivo que perseguimos en Colectivo y en SAPS es conectar a la gente con la libertad de decidir y de llevar su vida por donde así lo desean. Ahora, quisiera que fuéramos redondeando y cerrando el tema de hoy con que le des la oportunidad a aquellos que nos ven de darles, ¿sabes?, tips y recomendaciones para hacer un ejercicio de evaluar qué tan libre está siendo. Es decir, si tuvieras la oportunidad de brindar unas recomendaciones a las personas que nos escuchan con respecto a cómo evaluar el ejercicio que tienen en su vida de hacerse libres, de decidir, de tomar decisiones, ¿qué recomendaciones les harías? No está tan difícil, ¿sí? De hecho, es probable que muchas personas hoy estén viviendo en libertad y no lo sepan, ¿sí? Vivir en libertad es tener conciencia de qué tan conectado estoy con el mundo de los valores, ¿sí? ¿Qué tan conectado estamos nosotros con lo valioso que hay en la vida? Cuando una persona se conecta con lo valioso, no solamente está ejerciendo la libertad y la responsabilidad, sino que ese ejercicio de ser libres le está permitiendo cumplir con un proyecto, ¿sí? O construir un proyecto. La libertad le permite al ser humano verse de forma diferente. Y cuando la persona conecta con lo valioso, está encontrando en lo valioso posibilidades. Porque la libertad también es eso, ¿no? Encontrar posibilidades y que esas posibilidades le permitan al ser humano verse y mostrarse de una manera diferente. Una persona me preguntaba hace poco, me decía que los procesos de psicoterapia son muy interesantes. Yo le decía que sí, definitivamente, todos los procesos psicoterapéuticos nos permiten conocernos un poquito más. ¿Quiénes somos? Que creo que es la pregunta que todos vienen buscando, o a la mayoría viene buscando cuando hace un trabajo de desarrollo personal. Pero realmente el ejercicio no es solamente responder a quiénes somos, sino qué y quiénes queremos ser, ¿sí? Y en el ejercicio de la libertad vamos encontrando eso. Es decir, la libertad nos permite incluso reconfigurar, ¿sí? Reconfigurar nuestro proyecto personal, pero también incluso replantearnos aspectos de nuestra personalidad que no están contribuyendo a ese proyecto. Entonces creo que la recomendación más clara es que la persona se empiece a conectar con lo valioso. Dos elementos muy sencillos para saber que estamos viviendo una vida llena de valores, ¿no? Y lo primero es que eso que estoy haciendo el día de hoy me ayuda a construir mi proyecto. Sí, es decir, le aporta algo beneficioso a mi vida. Eso que estoy haciendo hoy me ayuda a convertirme en quien quiero ser. En quien quiero ser, así es. Y creo que un segundo punto es preguntarme si lo estoy disfrutando. ¿Sí? Si lo estoy haciendo porque soy esclavo de eso o porque me convoca. Quiero hacer estas cosas que hago en el día a día porque me ayudan a ser quien quiero ser o porque si no las hago... me meto en problemas. Jaime, creo que para ir cerrando, lo que estás diciendo es muy importante porque me generó resonancia cuando decías, hay personas que viven en libertad y aún no lo saben. Y en el internado yo veo cómo llegan familias donde tienen mucha conexión con fuentes de valor, que son personas, situaciones, acciones, objetos que nos nombrabas ahorita. Tienen la posibilidad de tener conexión académicamente, laboralmente, económicamente, y llegan con vacío existencial. Llegan con unas crisis y unas pérdidas de libertad, ¿sí? No solo por consumo, sino por ansiedad, por depresión, por pérdidas, duelo. Y qué irónico que hayan personas que están viviendo en libertad y no lo sepan, ¿sí? Me parece un poco a veces triste porque a veces cuando hacemos ese paralelo en internado y revisamos cómo tienen toda la posibilidad de tener un sentido, un propósito, no pueden o no la logran o no quieren. Entonces, con lo que tú estabas diciendo, quiero agregar que también es un tema de la intencionalidad. ¿Qué intención yo tengo en relación a lo que quiero o a esas fuentes de valor? Y creo que implica acción. Una de las cosas que trabajamos a movilización de motivación al cambio es la acción, ¿sí? ¿Cómo me movilizo a eso que es valioso? A veces lo tengo ahí y damos por hecho, no agradecemos. Creo que también viene un tema de gratitud.
Y con esto cierro, tenemos una dinámica que es mitos y verdades. Entonces yo te voy a nombrar algunas frases para que nos puedas ayudar a las personas que nos están escuchando y a nosotros como realmente diferenciar si es un mito y es una realidad. La primera frase que tenemos y que suena mucho es como: la libertad es hacer lo que tú quieras. Claro, lo que yo te decía un poco ahorita desde mi adolescencia, libertad es hacer lo que yo quiera. ¿Eso es un mito o una realidad? No, es mito. Sí, es mito porque la libertad también tiene sus límites. Sí, la libertad también tiene sus límites. De hecho, la libertad existe porque existen los condicionamientos. Sí, hay momentos, situaciones donde yo quiero hacer muchas cosas y no puedo. Sí, pero no por eso dejo de ser libre. Sí. Es decir, reconocer los límites es el ejercicio también de la libertad. Pero hacer lo que yo quiera, pues, tiene su... Sí, porque ahí entra la responsabilidad. Tiene su precio. Tiene su precio, así es. Mira esta frase que escucho mucho en el internado y es: las normas y límites cuartean mi libertad. La moldean. ¿Sería un mito? Sí, es mito. Okay. Sí, porque no la fracturan como tal, pero sí la moldean. Vivimos en situaciones que condicionan a la persona, pero no necesariamente tienen que fracturar o coartarla, no, la moldean. Los límites, las normas, las reglas que son necesarias, incluso ayudan a moldear un poco ese ejercicio de ser libres. Sin libertad no hay autenticidad. Sin libertad y autenticidad son hermanas. ¿Sí? Son hermanas. De hecho, mientras más libres, más auténticos. ¿Sí? Mientras más responsables, más auténticos. Cerramos con esta. Vivir en libertad es igual a una vida con sentido. Mientras más libres, más conectados con el sentido. De hecho, a mí me gusta pensar que cuando educamos la interioridad, cuando educamos la libertad, estamos justamente limpiando el terreno para ir al encuentro del sentido, ¿sí? Y para ir a la búsqueda y al encuentro del sentido, tenemos que hacernos libres primero, ¿sí? Bien, Jaime, ¿qué información podemos dejarle a las personas que nos están siguiendo con nuestro nuevo podcast aquí ahora, desde todo el tema de SAPS? ¿Qué formaciones? ¿Cómo nos movemos en temas de logoterapia? Y que las personas que hoy escucharon un tema nuevo en temas de cómo la libertad implica responsabilidad y acción, que nos puedas dejar información, dónde nos pueden conseguir, qué cursos tenemos. Bueno, desde la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, la gente lo conoce como SAPS, tenemos una propuesta académica muy interesante que va dirigida no solamente a profesionales, también va dirigida a todo público, ¿no? Personas que quieren conocer, trabajar más aspectos relacionados al propósito y el sentido, pues tenemos una oferta muy interesante. Pero lo próximo, que creo que hablando un poco de adicciones y todo lo que tiene que ver con temas de tratamiento, estamos por abrir una certificación en abordaje logoterapéutico de las adicciones, nada más y nada menos desde el modelo Calla, desde el modelo del colectivo Aquí Ahora, donde pues tocamos un poco el trabajo que hacemos desde la logoterapia, pero involucramos también otras experiencias que hacen que el tratamiento pues tenga ese nivel de efectividad que hoy afortunadamente tiene, ¿no? Por otro lado, pues profesionales de la psicología o la psiquiatría que quieren formarse como psicoterapeutas de orientación logoterapéutica, en el próximo mes de septiembre, estamos a un paso, este año se fue volando. En el mes de septiembre iniciamos con nuestro proceso de formación. Es una formación que inicia una vez al año, que tiene una duración de 20 meses, así que todos los interesados en aprender un poquito más sobre este modelo teórico, estamos próximos a abrir esa formación. Y bueno, vamos a estar como cada mes, estamos ofertando pues una serie
cursos donde las personas pueden conocer un poquito más sobre temas de sentido y propósito sin necesidad de tener que tener un título universitario de psicólogo o de psiquiatra. Así que lo próximo, la certificación en adicciones. Se vienen varias cositas. Sí, no, se vienen cositas, se vienen cositas. Y este segundo semestre viene muy interesante en términos académicos para cerrar un año con sentido. Vale, Jaime. Entonces, hoy hemos hablado mucho de libertad. Es decidir, es actuar, es tomar una actitud. Algo que puede en alguna medida restringirse no solo por el consumo, sino por otras situaciones. Aquellos que nos ven, si sienten que en alguna medida están viviendo eso o están experimentando alguna experiencia de vida que los hace sentir menos libres, con menos capacidad de decidir, con menos cercanos a sí mismos y a quienes eran o a quien quieren ser. Recuerden que este espacio no es solo una posibilidad de reconectarse con la idea de que pueden volver a ser libres, sino que también pueden encontrar un espacio, bien sea con nosotros, para reconectarse y para trabajar sobre aquello que precisamente les está quitando esa posibilidad de decidir. Y a ti, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros y por darte la oportunidad de brindar ese granito de arena en términos de un tema que creo que sigue siendo bastante importante. No, y que tiene todavía mucha tela para cortar. Gracias a ustedes por la invitación. Y vale. Bueno, nos seguiremos encontrando. Y si este tema te resonó, por favor compártelo y síguenos en todas nuestras redes, Meaning Group y Colectiva Quiebra. Nos vemos en un próximo capítulo.